¿Qué harías si el hombre que te ha oprimido por 20 años decidiera que tu libertad es una afrenta que debe ser castigada con la muerte? ¿Cómo reaccionarías si supieras que, mientras duermes exhausto tras días de huida, tu perseguidor está a solo unas horas de alcanzarte con el corazón lleno de venganza? La arena del desierto aún guarda las huellas de una travesía desesperada, donde cada kilómetro recorrido era un suspiro de esperanza y cada atardecer, un recordatorio de que el pasado no estaba dispuesto a soltar su presa. Durante 7 días de persecución implacable, el desierto fue testigo de una cacería humana donde Jacob, cargando con su familia y su destino, intentaba escapar de las garras de un hombre que lo consideraba su propiedad. Pero en la profundidad de la noche más oscura, cuando el temor de Jacob alcanzaba su punto más alto y el campamento de Labán ya se divisaba en el horizonte, ocurrió lo impensable. La noche en que Dios habló al enemigo transformó el curso de la historia, no con ejércitos de ángeles visibles, sino con una advertencia divina que retumbó en los sueños de un hombre cegado por la furia, deteniendo la mano del opresor antes de que pudiera ejecutar su juicio. Ahora, bajo el sol implacable de las montañas de Galaad, el aire se vuelve pesado con la tensión de un enfrentamiento inevitable. Las acusaciones de Labán resuenan contra las rocas, buscando una excusa para reclamar lo que ya no le pertenece, mientras el cielo se interpone entre el perseguidor y el perseguido. Es en estas cumbres donde la justicia divina y la fragilidad humana colisionan, revelando que cuando el Altísimo dicta una sentencia de protección, no hay muro, ni ejército, ni montaña que pueda cruzar la frontera del favor de Dios. Esta es la crónica de una huida que se convirtió en testimonio, de una persecución que terminó en pacto y de cómo, en el momento de mayor vulnerabilidad, el cielo mismo decidió escribir el final de la historia. Prepárate para entrar en los ecos de Galaad, donde el miedo se encontró con la soberanía y la noche de temor se convirtió en la mañana de una libertad inquebrantable. El sol de oriente caía como un mazo sobre las dunas, pero el calor del desierto no era nada comparado con la furia que ardía en el pecho de Labán. 3 soles habían pasado desde que el viento le trajo un rumor amargo. Jacob, su siervo, su yerno, el hombre que había multiplicado su fortuna, se había desvanecido en la inmensidad del horizonte. No se fue con las manos vacías, se llevó consigo a sus hijas, a sus nietos y una parte vital del legado de Labán. Con un grito de guerra que resonó en los valles de Padán Aram, Labán convocó a sus parientes, hombres curtidos en el desierto, y emprendió una persecución que no conocería el descanso. 7 días de galope incesante marcaron el ritmo de una cacería humana. Jacob avanzaba con el peso de grandes rebaños y la fragilidad de su familia, mientras que detrás de él, una nube de polvo oscuro anunciaba que el pasado venía a reclamar sus cuentas. El sudor de los caballos se mezclaba con la arena, y el eco de los cascos sobre la piedra seca formaba una sinfonía de inminente conflicto. Labán no buscaba un diálogo, buscaba la restitución, o quizás, el castigo definitivo para aquel que se atrevió a burlar su autoridad bajo el manto de la noche. Finalmente, las majestuosas y áridas cumbres de las montañas de Galaad se alzaron ante ellos. Allí, en la ladera de la montaña, Jacob había plantado sus tiendas, creyendo haber ganado suficiente distancia. Pero al levantar la vista, vio el reflejo del acero y las antorchas de los hombres de Labán cerrando el paso. El campamento de Jacob quedó envuelto por una atmósfera de terror. La pregunta que latía en el aire era devastadora. ¿Cómo podría un pastor de ovejas proteger a los suyos frente a un ejército de hombres sedientos de venganza? Esa noche, el miedo se instaló en el corazón de Jacob, quien miraba al cielo buscando una respuesta que parecía no llegar.
Sin embargo, mientras el campamento de Labán dormía, preparándose para el asalto final al amanecer, el velo entre lo terrenal y lo divino se rasgó. En el silencio absoluto de la madrugada, Dios descendió al sueño del perseguidor. No fue un sueño de paz, sino una advertencia que heló la sangre de Labán. La voz del Altísimo resonó en su mente como un trueno contenido: guárdate de hablar a Jacob descomedidamente, sea bueno o sea malo. En ese instante, la soberanía de Dios trazó una línea invisible pero infranqueable alrededor de la familia de Jacob. El cielo se había interpuesto, convirtiendo al cazador en un hombre advertido por el Creador. Al despuntar el alba, el encuentro en la montaña fue eléctrico. Labán se acercó a la tienda de Jacob, no con la espada desenvainada, sino con una lengua cargada de veneno y manipulación. ¿Qué has hecho?, gritó Labán, su voz resonando en los desfiladeros. Me has engañado y te has llevado a mis hijas como cautivas de guerra. No me dejaste besar a mis nietos ni despedirme. He actuado con insensatez, pero tengo el poder de hacerte daño. Si no lo hago, es solo porque el Dios de tu padre me habló anoche, prohibiéndome tocarte. La tensión era tan densa que podía cortarse, mientras los hombres de ambos bandos observaban con la mano en el pomo de sus dagas. Pero la acusación de Labán tomó un giro oscuro y místico. Acepto que te vayas porque extrañas la casa de tu padre, pero ¿por qué me has robado mis dioses? Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Jacob, ignorando que Raquel había escondido los ídolos familiares, sintió una indignación santa. Con la frente en alto y la voz firme, lanzó un desafío mortal: aquel en cuyo poder encuentres tus dioses, no vivirá. Jacob no sabía que su propia sentencia caía sobre la mujer que amaba, mientras Labán comenzaba un registro exhaustivo, volcando cofres y rasgando cortinas en cada tienda, buscando desesperadamente sus figuras de arcilla. La búsqueda llegó a la tienda de Raquel. Ella, con una astucia forjada en la necesidad, se había sentado sobre la montura del camello donde ocultaba los ídolos. Mientras su padre revolvía sus pertenencias con ojos frenéticos, ella lo miró con fingida debilidad y le dijo: no se enoje mi señor, pero no puedo levantarme ante ti, pues tengo la costumbre de las mujeres. La humillación de Labán fue completa. El hombre que se creía dueño del destino de Jacob no pudo encontrar sus propios dioses bajo el vestido de su hija. El vacío de su búsqueda simbolizaba la derrota de sus intenciones frente a la protección divina. Fue entonces cuando el temor de Jacob se transformó en una furia legítima y abrasadora. Durante 20 años había callado, pero en la cima de Galaad, su voz estalló como un volcán. ¿Cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que me hayas perseguido con tanto ardor?, increpó Jacob a Labán delante de todos los hombres. El pastor se convirtió en juez, recordándole a su opresor cada noche de insomnio, cada oveja devorada por las fieras que él mismo tuvo que pagar, y como Labán había cambiado su salario 10 veces, intentando asfixiar su prosperidad. El discurso de Jacob fue un monumento a la resiliencia humana bajo el amparo de Dios. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no estuviera conmigo, seguramente me enviarías ahora con las manos vacías, sentenció Jacob, señalando hacia el cielo. Pero Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche él mismo te reprendió. Sus palabras no solo respondían a la acusación de Labán, sino que cerraban 20 años de servidumbre y engaños. En ese momento, quedó claro para todos los presentes que Jacob no era un fugitivo,
sino un hombre bendecido a quien el universo mismo protegía. La confrontación en las montañas de Galaad terminó no con sangre, sino con el reconocimiento de una fuerza superior. Labán, desarmado por la advertencia divina y la verdad aplastante de Jacob, tuvo que aceptar que su dominio había terminado. El cielo se había interpuesto de manera definitiva, transformando una persecución de muerte en un testimonio eterno de que, cuando Dios decide proteger a alguien, incluso el enemigo más feroz debe detenerse y reconocer que la justicia divina es el escudo final contra cualquier opresión. La historia de Jacob y Labán en las alturas de Galaad nos recuerda que, a menudo, caminamos por desiertos donde el pasado parece perseguirnos con la fuerza de un ejército incansable. Todos tenemos un Labán en nuestras vidas, una situación opresora, un error del ayer o un enemigo que reclama autoridad sobre nuestro futuro. Sin embargo, este relato nos enseña que nuestra seguridad no depende de nuestra capacidad para huir, sino de aquel que vigila nuestro campamento mientras dormimos. Es fascinante observar que Dios no detuvo la persecución desde el primer día. Permitió que Jacob sintiera el peso del cansancio y la incertidumbre del camino. A veces, la protección divina no se manifiesta evitando la prueba, sino interviniendo en el momento justo, justo antes de que el golpe final sea descargado. Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para que quede claro que la victoria no fue nuestra, sino de su mano poderosa interponiéndose en la noche. La advertencia de Dios a Labán nos revela un misterio profundo. Dios tiene acceso a la mente de nuestros adversarios. Él puede poner freno a la furia y transformar el corazón de quien nos desea el mal. No necesitamos pelear cada batalla con nuestras propias manos ni desgastarnos en defensas humanas. Cuando nuestra vida está alineada con el propósito divino, el cielo mismo se encarga de dar la cara por nosotros, silenciando las acusaciones y deteniendo la mano del opresor. Finalmente, la montaña de Galaad se convierte en un símbolo de justicia y libertad. Al igual que Jacob, estamos invitados a soltar los ídolos y las cargas que nos atan al pasado para caminar hacia nuestra verdadera identidad. La reflexión final que nos deja esta historia es que no importa cuán cerca esté el enemigo, ni cuán altas sean las montañas que debemos escalar, si Dios ha dado una orden de bendición sobre tu vida, nadie podrá arrebatarte lo que Él te ha entregado. El miedo termina donde comienza la confianza en el Dios que nunca duerme. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón hacia ti, reconociendo que eres el guardián eterno que nunca duerme. Te damos gracias porque, al igual que en las montañas de Galaad, tú sigues siendo el escudo invisible que se interpone entre nosotros y quienes buscan nuestro mal. Gracias por ser nuestra justicia cuando nos sentimos vulnerables y por levantar tu voz en el silencio de la noche para defendernos de peligros que ni siquiera llegamos a ver. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad inquebrantable que nos acompaña en cada desierto y en cada huida. Gracias porque no nos dejas a merced de la opresión ni de los engaños, sino que vigilas nuestro camino y multiplicas el fruto de nuestro trabajo, aun cuando el mundo intenta restarnos valor. Reconocemos que cada paso de libertad que damos es gracias a que tu mano poderosa detiene al perseguidor y nos abre paso hacia el propósito que has trazado para nosotros. Gracias, Dios, por ser el Dios de las segundas oportunidades y el juez justo que pone cada cosa en su lugar. Te pedimos que esta historia de Jacob y Labán quede grabada en nuestra alma como un recordatorio de que no caminamos solos. Ayúdanos a descansar en tu promesa, sabiendo que tú tienes el control sobre los corazones de los hombres y que, bajo tus alas, siempre estaremos seguros. Amén. Suscríbete,
Comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.